Bien, creo que estamos todos de los subgrupos, o al menos ya se están uniendo. Si les parece empezar a poner en común, no sé el doctor Nieto Munuera cómo prefiere hacer, si en secuencia a lo que vaya presentando vamos comentando. Sí, bueno, vamos a ver, yo no sé si viene bien ahora hacer un descanso a mitad o lo hacemos más adelante, lo digo por seguir un poco, que vamos con un poquito de retraso, pero bueno, por seguir el cronograma. el cronograma, exacto. Entonces, pero vamos, como ustedes quieran. Si les parece, estaba pautado un descanso de 10 minutos, podemos hacer de 10:30 a 10:40 y retomamos 10:40 para quizá que tenga más continuidad la parte de la discusión con el resto de las conclusiones. Exacto, sí, yo lo que haría es que cada Bien. grupo fuera aportando el esquema. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a poner un esquema aquí general para tenerlo presente y luego después, para el descanso, digamos, y cuando reanudemos, pues tener eso e ir apuntando, ¿no? Digamos, cada grupo a ver lo que... ¿Le parece? Sí. Ok. Bien, nos encontramos 10:40. Ok. Bárbaro. Muy bien. Todos estamos llegando. ¿Les parece de poder ir empezando la puesta en común? Sí, perfecto. Sí. Bien. El doctor Neto Munero había planteado esto de poder como compartir el esquema y a partir de ahí discutirlo. Está silenciado. Sí, perdone. Vamos a ver. Sí, bueno, la idea, si les parece, siguiendo el cronograma, pues podríamos hacer a cada un portavoz, digamos, de cada grupo. Yo tomaría notas y si alguien también quiere ir tomando notas, basado en el esquema, lo puedo compartir, el esquema de la diapositiva, y bueno, pues ir apuntando, digamos, los aspectos más relevantes y luego ver si hay acuerdo o no entre los grupos y luego hacer una discusión general. Esa sería la idea, ¿no? Sí. ¿Vale? Bien. Pues por mi parte, ¿cuántos grupos había finalmente? ¿4? Son 4 subgrupos, sí, exacto. 4 subgrupos. Va, bien, pues entonces, si les parece, si ya tienen nombrado el relator de cada grupo, pues podemos empezar cuando quieran. Sí. Nosotros somos uno, en este caso soy yo. No sé si vamos nombrando como todos los componentes de la conducta de enfermedad o vamos uno a uno. A ver, perdón. Es que... tengo que meterlo aquí. Ahora. Ahora sí lo voy a poner, que es este. Exacto. Bien, perfecto. Ese fue el que nosotros de alguna manera utilizamos para guiarnos Sí. en poder responder las preguntas. No sé si vamos nombrando todos los componentes que abordamos o vamos a ir componente por componente. Como quieran, eso ya no hay problema, como quieran. Bien, nosotros desde el componente cognitivo quizás fue el que más como que discutimos porque bueno, ahí habían aspectos afectivos que tuvimos también como algunas discrepancias. Coincidimos todos en que la paciente tiene una buena adherencia, por lo menos al tratamiento, lo que tiene que ver con lo médico. Sí empezaron a surgir como algunas ideas de lo poco genuino que lo atribuimos más como al significado de la enfermedad, a una como escasa proactividad por parte de la paciente, ¿no? Sí notamos que los empujes implicaban para ella como momentos de incertidumbre, ahí nos preguntamos si tenía que ver con buscar anticiparse a lo que iba a suceder, pero coincidimos sí, en la buena adherencia. Una de las discusiones que tuvimos fue el tema de si era sentido como una amenaza, y en realidad nos pareció que para poder plantearlo como una amenaza o como un miedo, la paciente se tenía que conectar con otros aspectos afectivos que en este caso esta paciente nos pareció que no lo lograba, así que bueno, coincidimos todas como en esta buena adherencia al tratamiento médico, pero una como poca proactividad después o conductas poco activas en la búsqueda de más información o de otras estrategias. ¿Seguimos con el resto de los componentes o no sé, capaz que...?
¿Seguimos con el resto? Yo si quieren, vamos a ver, me da igual, pero quizás para organizar esto, mejor sería el componente, es decir, el grupo 1, ¿no? Que es el que está hablando. Pues el componente cognitivo. 1, forma de representar la enfermedad. ¿Qué forma de representación tiene para la Nosotros lo que ¿Perdón? recogimos era como algo que le había tocado y como algo del destino, ¿no? Como Sí. algo que le había sido otorgado desde O sea, afuera que y sería, algo que era parte de él. dentro de las causas, sería creencia en las causas de la enfermedad, decíamos que era algo del destino, ¿no? Pero eso correspondería a los significados, ¿no? Quizás, lo digo perdón, vamos a ver. Serían los significados, ¿no? O sea, estos serían los significados. Dentro del componente cognitivo estarían la creencia y los significados, ¿no? Lo digo por dentro de los significados, ¿cuál creíamos? ¿Cómo tomaría la paciente? ¿Como desafío, como amenaza, como enemigo, como recurso, como ganancia, como castigo? ¿Cuál creen que puede estar más Nosotros coincidimos en el sentimiento de amenaza, en amenaza? como más prevalente en esta paciente. Correcto. O sea, que el significado amenaza. Muy bien, el significado sería amenaza. Con respecto a las creencias, digamos, las creencias sería de estas creencias en el Esta tratamiento, creencia más mítica como creencia de destino. Eso es la creencia de creencia, destino, claro. ¿no? O sea, como una cuestión mítica y racional, mala suerte, un castigo, ¿no? Exacto. Bien, bien. Correcto. Bueno, y después tendríamos también el curso de la enfermedad, ¿no? Y aspectos, vamos otra vez a la diapositiva, al significado de la enfermedad, la forma de representar la enfermedad, la representación de la enfermedad, cómo creen que se utiliza el impacto de la enfermedad respecto a si es una enfermedad más psicológica. La primera impresión, ¿no? Si es más de corte psicológico, más de corte físico. No, ella lo que trae prevalentemente es el corte físico, ¿no? Ella trae las repercusiones físicas que ha tenido la enfermedad. De hecho, es lo que notamos que es en lo que ella permanece. Exacto. O sea, que sería dentro de este esquema quizás, ¿no? De este esquema, en cuanto a los síntomas, la identidad, la causa, el curso de la enfermedad, las consecuencias, la cura, control. O sea, en este orden, ¿qué piensa? Que la paciente sabe su enfermedad, ¿no? O sea, le ha puesto nombre, si lo tiene claro, ¿no? Sí. La cuestión aquí está, la causa más está ahí entre la parte, atribuye más a lo genético o más al estilo de vida, estaría en la atribución que ella hace de la enfermedad y de las creencias, estaría más hacia un lado u otro. Por ejemplo, identifica más ella el curso crónico o el curso agudo, lo identifica más como Ella, crónico, ¿no? sí, ella reconoce el curso crónico, pero creemos que lo que también a veces más trae la entrevista son los agudos, ¿no? Estos empujes son lo que ella pone más énfasis. En cuanto a las consecuencias, ¿qué piensa que tiene más impacto psicosocial o impacto físico? Con lo que puede contactar claro. con lo que puede contactar es con el impacto físico, sí. Ella le preocupa más el impacto físico que el impacto psicosocial. Vale, y respecto a la cura, control, el modo de recuperación sería una actitud más activa o más pasiva. Más pasiva, creemos. Vale. Bien. Bueno, entonces, según esto, ¿ha tomado alguien nota también para que yo no... para luego ir comparando los grupos, la idea sería esa. Es decir, que hay una amenaza, es decir, lo que serían los significados, lo que serían las creencias, ¿no? Luego pasamos a esto y luego el siguiente sería, si hemos terminado con esto, sería el ámbito, las emociones, ¿no? El componente emocional. Entonces, deberíamos identificar las emociones básicas, los estilos de personalidad, los mecanismos de defensa y los estados emocionales patológicos si es que los hubiere, ¿no? Entonces tendríamos que irnos aquí, ¿no? Al componente emocional y, bueno, de las emociones básicas que destacaríamos. Nosotros trajimos como algo de tristeza, pero más que nada nosotros lo que notamos es como una dificultad para el contacto con lo afectivo. De hecho, algunas compañeras planteaban que era como poco genuino, ¿no? Como el discurso, y nos pareció que tenía que ver con la dificultad de contactar con lo afectivo.
Vale, muy bien. De acuerdo. Sobre la sospecha de un estilo definido, podríamos hacer de afrontamiento de la enfermedad, por las características, las respuestas, podríamos enmarcarlo en algún o no lo sé, en algún Quizás tipo de algo más esto. evitativo. Algo más evitativo. Tengo dos compañeras acá conmigo de mi grupo, por eso, quizás Sí, dentro de lo más evitativo, ¿no? de lo más En esta evitativo. instancia. Ok, muy bien. ¿Y qué mecanismos de defensa podríamos...? Identificamos dos, el aislamiento y la racionalización. Nos pareció que actualmente eran los que más usaba la paciente, el aislamiento afectivo Racionalización, sí. y aislamiento Perdón, afectivo. ¿y me han dicho? Aislamiento afectivo. Aislamiento, muy bien. Ok. Bueno, vamos avanzando. Perdón. Respecto al siguiente, que sería el conductual. Conductual, si recuerdan, tenía hábitos de salud. Perdón. Esto eran los estilos. Componente conductual, aquí está. Hábitos de salud o no y la relación médico-paciente eran básicamente las dos Sí, ahí cuestiones, tuvimos ¿no? una discusión, porque Sí, en realidad, una discusión no, pero lo que intercambiamos es que, bueno, si bien identificábamos hábitos o sí, conductas no saludables o conductas que pueden ser de riesgo, como el hábito tabáquico o el consumo de alcohol, sí. creíamos que eran conductas que no implicaban un alto riesgo y que también iban acordes a el ciclo vital de la paciente, ¿no? Ajá, Creíamos que eran conductas que, bueno, que podían tener que ver un poco con eso en sí, relación a los hábitos de salud, y después a relación médico-paciente, una paciente con una buena adherencia al tratamiento ajá. y que, bueno, que lograba identificar referentes para sus tratamientos, y de hecho al fisioterapeuta también lo identifica y lo reconoce como útil, o sea, Ajá. podía reconocer a los otros como útiles en Bueno, este sentido. o sea que hay una relación buena, ¿no? La relación que ella utiliza tanto con los médicos como con los fisioterapeutas en este caso, ¿no? Sí, y una Ok, adherencia un poco deficitaria en esto, sobre todo una buena adherencia a lo medicamentoso, pero una mala adherencia en cuanto a, por ejemplo, los ejercicios de fisioterapia que no realizaba y demás. ok, ahí hay una disyuntiva, efectivamente. Bueno, y por Sí, último entonces el componente social, lo que era básicamente el apoyo social, ¿no? El ámbito de en este caso de sí, ella, en su relación con, bueno, con la familia y con ella, ¿no? nos costó contestar ese, porque nos pareció que si bien habían datos, como que no quedaba muy claro desde lo social quiénes estaban y cómo estaban. Sí, Entonces, ese nos quedó como inconcluso, pero creemos que tiene que ver con estas características de personalidad de la paciente y sus mecanismos defensivos. Lo pensamos ajá. un poco por ahí, pero nos costó contestar ese. Ujú. Sí, quizás no está demasiado claro y podría ser interpretable, en cierto sentido. Quizás esto sea lo más bien. Ok, bueno, yo no voy a decir nada, ¿eh? Yo voy tomando notas y ahora, pues, si les parece, si hay alguna cuestión, si terminamos, pasamos al siguiente grupo Bueno, y vamos avanzando, ¿de acuerdo? sí, claro. Ok, vale, pues entonces el siguiente grupo, cuando quiera. No sé, el grupo 2 si quieren, si estábamos divididos por número de su grupo, el grupo 2 si hay definido algún vocero. ¿Cuál es el 2? El 2 a ver, Flavia, que está. Jimena, Mariana, Marigel, Susana, Paula. ¿Alguna que pueda como poner en común? Sí, Si no, Sofía, pasamos. me largo yo, perdón. Dale, gracias. Nosotros no pudimos avanzar tanto como el grupo 1. Teníamos a Joaquín en el grupo y nos entretuvimos charlando mucho de Fue la culpa bueno, de mía, o la sea que me paciente, pero desde descargo, otro lugar. me colé ahí Este, sin saber dónde iba. sí, Bueno, no,
Pero básicamente, bueno, esta cuestión de que se nos dificultó a veces, digo, encontrarla, por ejemplo, en las clasificaciones, tanto en el estilo, pero bueno, coincidíamos en que el tema del control es un locus externo, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, que la enfermedad le vino, le cayó. Para mí, yo compartí que me parecía que lo vivía como un enemigo, pero y ahí empezamos a hablar con Joaquín, que también no hay por qué encontrarlo, eso ya lo sabemos, en una sola categoría. También uno podía ver que, bueno, que es percibida como una amenaza, pero bueno, entre enemigo y amenaza ahí nos manejamos. Nos pareció que si bien podía tener un tema de sintomatología un poco mixta, lo ansioso era lo más importante. No sé el resto del grupo si quiere aportar algo, pero no coincidimos en que tenía tan buena adhesión al tratamiento, o como que, bueno, en algunas cosas sí, en otras no. Y una pregunta que yo hice al final fue si le veíamos como qué motivación podía tener para el cambio, y bueno, ahí quedamos, y salió mucho el tema del hecho de que la madre tiene la misma enfermedad y cómo se estaba viviendo ella. Pero bueno, fue un poco por ahí. Tuvimos como un intento de seguir la guía, y bueno, cuando íbamos a tratar de ubicarla, discutíamos como varias cosas. No sé si alguien quiere aportar algo, pero no llegamos tan en profundidad como ustedes, me parece. Fue un tema de tiempo también, nuestro. Bueno, si alguien del grupo quiere aportar alguna cuestión, y si no, pasamos al siguiente, porque ahora también luego lo pondremos todo en común, ¿eh? O sea, como quieran. No, nos cuestionamos, bueno, el estado de ánimo y la ansiedad como, bueno, como componente, ¿no? Como que lo dejamos ahí como como que era algo a seguir indagando, digamos. Ajá. Listo. Interesante. Pueden seguir si quieren. Aspecto en el componente conductual, ¿no? Los Sí. locus externos, el enemigo, y luego el tema de la conducta de las emociones, ¿no? Parecía que la ansiedad estaba ahí, y había que indagar más, ¿verdad? Sí. Y luego, bueno, con respecto, por ejemplo, al componente conductual, a los hábitos de salud, del tratamiento, llegamos a una conclusión un poquito más allá, o, por ejemplo, la relación, ¿no? Los estilos de relación con los médicos, con los fisioterapeutas, ¿estaban adecuados o no? ¿Llegaron a ver eso? Bueno, ahí vimos como que más que adhería, como que en realidad cumplía lo medicamentoso, ¿no? Ajá. Como Okay. solamente como esa dimensión. Las otras en realidad no se adhería, Okay. ¿no? Como que había una adherencia parcial. Muy bien, efectivamente. Y una confianza, pero bueno, quizá ahí como desde el componente emocional, un mecanismo de defensa, ¿no? Como la racionalización, que es lo que decía el otro grupo, sí. El otro subgrupo. Pero bueno, era como una confianza y una actitud pasiva, ¿no? Ante su enfermedad, y bueno, y con el equipo de salud también, ¿no? Como esta confianza ciega, ¿no? Uh-huh. Sí, o una pseudo confianza por momentos, ¿no? Confío, pero adhiero parcialmente, ¿no? Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, y respecto al último, entonces, el apoyo, porque aquí había en el grupo primero, he puesto yo aquí una incógnita, como diciendo, a ver esto, ¿qué piensan del apoyo social? Bueno, pues una cosa, quizás también se me olvidó, bueno, ya lo saben, una cuestión es el apoyo social per se, y luego está el apoyo percibido, es decir, muchos pacientes tienen un buen apoyo social, bueno, objetivamente. Sin embargo, el apoyo percibido, la calidad del apoyo percibido, que es subjetivo, que es propio paciente,
puede haber una discordancia tremenda, ¿no? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado en el ejercicio profesional cuando ves pacientes que están más solos que la una, es una expresión coloquial, ¿verdad? Y sin embargo, perciben un buen apoyo social, porque total, tienen 3 personas con las cuales confían y viceversa, ¿no? Gente que tiene amigos y que tal cual, luego se ven muy solos, ¿no? O sea que ahí también habría que matizar un poco la cuestión de lo que sería lo que es la red de apoyo social que ella pueda tener y lo que ella pueda percibir. Pero vamos, en este sentido, ¿qué les parece con respecto al apoyo en su conjunto? ¿Tiene un buen apoyo social la paciente o no? ¿Cómo andamos por ahí? Yo no recuerdo ahora de lo que leímos, pero no estaba muy mencionada la familia, ¿no? No estaba muy presente, ¿no? En cuanto no digo de la... No hay recuerdo. elementos capaz que... en la historia que nos permitan valorarlo. Claro. No los nombra al menos la paciente como significativos, ¿no? Bueno, dejaremos entonces otra interrogante y luego iremos a la historia, ¿vale? Bueno, ¿alguna cuestión o pasamos al 3, al grupo 3? ¿Les parece? Sí. Ok. Pues adelante. Bueno, ¿cómo están? Yo tenía acá como las compañeras nombraron que anotara más o menos lo que fuimos hablando y también nos basamos en esto de los componentes de la conducta de la enfermedad. Desde el componente cognitivo vimos medio parecido a las compañeras. Vimos que conoce la enfermedad y que tiene mucho más manejo desde el punto de vista biológico, que la significa como destino. Porque dice, porque me tocaba, porque no avisa. Y el locus de control lo discutimos y parece que como que vimos que había presencia de lo interno y lo externo, ¿no, compañeras? ¿Qué dicen por ahí? Porque eso también nos llevó como sí, que esa búsqueda que ella tiene de la información, de diferentes, saber. Sí, yo defendía el externo en el grupo, perdón. Sí. Yo defendía lo externo porque para mí control externo, porque me tocó el control de otros en los médicos como autoridad, como competencia, no hace la parte que a ella le toca, lo de fisiología, lo de alimentación, sino que lo que hace bien es lo de los profesionales, lo de los médicos, lo de la medicación, todo lo que viene de afuera. Y entonces ese control externo para mí es lo que le genera esa ansiedad, porque ella no tiene control de nada. Entonces yo era la defensora del control externo, pero estuvieron las dos posturas. Sí. Perdón, Vero, que te interrumpí. Sí, sí. Bueno, no, lo otro que también había surgido, era como, sí, habíamos visto eso, y también estaba esto otro de que cuando se le pregunta directamente si ella siente que no me acuerdo cómo estaba formulada la pregunta, pero se le había preguntado si ella sentía como que dependía exclusivamente de los médicos, o si ella en más de una oportunidad dijo que no, que ella sentía que ella podía hacer cosas, decía como que también como que tenía que cambiar la cabeza, como que ella tenía que hacer cosas. Por eso es que hay, bueno, como que capaz que, si bien no la parte de la causa, obviamente, pero sí en la parte de lo que tiene que ver con el tratamiento, por eso nos había parecido, o nos había quedado como eso ahí, de que podía tener que ver con algo mixto en esto, ¿no? De que sí, o sea, dependo también, ¿no? De los médicos y los terapeutas, y al mismo tiempo, bueno, yo también tengo que hacer algunos cambios, yo también tengo que poner mi parte. Por ahí. Sí. Sí, adelante. Bien, sí, después por ahí quedamos en esta parte cognitiva, después en lo cognitivo, en el componente emocional, también vimos que había ansiedad por la presencia de preocupación, por la tristeza, pero lo vimos cuando ella estuvo ingresada, internada, digamos, y vimos que fue esperable la angustia, ¿no?
bueno, el estilo de los mecanismos de defensa de racionalización. Vimos como que era un proceso adaptativo esperable de reciente diagnóstico al inicio, cuando estuvo ingresado. Después nos quedamos por ahí también porque nos pasamos al otro componente, que era la adherencia, que también vimos la adherencia, pero estuvimos como discutiendo eso, porque capaz que el hábitos de tabaquista y no ejercicio, y solo, como decían ahí, con lo médico, hace que dudemos de la adherencia, pero también de la relación médico-paciente, por la búsqueda de información con otros profesionales. Entonces no sabemos muy bien si la adherencia está totalmente o no. En realidad hay como esa discusión que teníamos. No sé si alguna compañera quiere agregar algo de eso. Si no, sigo con el social. No, sí, que había surgido la duda de si la búsqueda de otros médicos, de otras opiniones, si solamente había sido al inicio o si también lo había buscado en otros momentos. Nos parecía que si había sido al inicio, cuando que se le da el diagnóstico, que eso correspondía a una actitud como más activa de búsqueda de información. En cambio, bueno, si en realidad después de ya estar después de un tiempo de proceso y ya estar con un tratamiento, si ella seguía buscando otros médicos y otras cosas, pero eso nos quedaba como duda, porque al principio, en un momento se dice que ella buscó otra información enseguida que le dijeron el diagnóstico, y después en otra parte se le plantea como pregunta a ella si ha buscado otras fuentes de información, y ahí dice que sí, por eso nos quedaba esa duda. Sí, sobre todo porque, bueno, la madre tiene la misma patología, entonces claramente que ella algún conocimiento más biológico se ve que tiene, y bueno, ¿a qué nos está refiriendo en realidad? Nos faltaba información, como dicen las compañeras. Después, desde el componente social... Perdón, Verónica, sí, disculpame, porque quería decir algo, perdón, que antes del componente conductual, sobre todo de la adhesión al tratamiento, que en realidad ahí tuvimos discusión en el grupo, porque en realidad algunos pensábamos que adhiere bien al farmacológico, pero adhiere mal al resto del tratamiento, ¿no? Y pensando en lo que implica la atención integral de cualquier paciente, y mucho más en este caso con una enfermedad crónica, el tratamiento integral es básico, y esta paciente no lo cumple. Pero ya le digo, ahí discutimos, porque, por ejemplo, algunos pensamos que el tomar alcohol está contraindicado, otros lo relativizaban, ¿no? Que no me parece menor, a mí me dio para pensar eso ahora, ¿no? En el sentido de que qué impresionante que es eso, porque en realidad es una paciente con una enfermedad neurológica que toma no sabemos cuánta cerveza, pero toma cerveza 3 fines de semana por lo menos, ¿no? Y bueno, pero esto se relativizó en el grupo, por eso digo, no me parece un detalle menor. La además fuma, no hace el tratamiento, los ejercicios físicos que son básicos para la rehabilitación, o sea, hay todo desde el punto de vista de la adhesión, hay una dificultad para algunos pensamos importante en la adhesión, pero esto no fue consensuado en el grupo. ¿Tá? Perdón, pero quería aclarar eso. Discúlpame, Verónica. No, por favor, totalmente, sí, era esa la sensación. Después el componente social, nosotros por la historia de la paciente vemos, bueno, vive con su madre, tiene pareja, tiene trabajo, no se nombra ninguna pérdida, digamos, ahí igual estamos con un signo de interrogación, porque para decir que hay apoyo social, cuál es la calidad de ese apoyo percibido o no tenemos como muchas información, o no pudimos profundizar mucho, y bueno, hay más un tipo de apoyo más informativo, más desde ese punto de vista lo vi. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguna cuestión que añadir? Sí, a mí me llamó la atención. A mí me llamó la atención otra cosa, perdón,
que me estaba olvidando, porque ella, que me parece que capaz que es más de lo psicodinámico, pero no puedo dejar de pensarlo, que ella en realidad plantea que esto le vino, es el destino, vino cuando tiene que venir, esto no avisa, pero ella en el primer momento, cuando debuta con la enfermedad, lo vincula con la enfermedad de la madre. Y eso se sofoca, se reprime, no sé, no importa ahora los términos, creo, pero eso quedó tapado de alguna manera. Pero ella en un momento lo vinculó con su madre, lo dice claramente. Tengo miedo a tener la misma enfermedad que mi madre, lo dice al principio. Y después eso queda como tapado y plantea que le vino de afuera. Entonces me parece que ahí hay un nudo importante, ¿no? Que tal vez desanudando un poco eso la ayude a ella en todo, en el vínculo con su, en muchas cosas, pero no quiero ahora elucubrar porque no está dicho en la historia, pero es algo que esa frase me llamó la atención. Gracias. Sí, es algo que nos llamó la atención a todos, porque en la pregunta ¿qué cree que ha causado su problema de salud? Ella dice, no sé cómo se ha causado, ¿no? ¿Por qué me ha tocado? Es tal cual como lo plantea la compañía. Sí, esto es un elemento ahora para la discusión muy interesante, desde luego. Muy bien, ¿algún aporte más o pasamos al grupo, al cuarto ya, al último? ¿Les parece? Pues al cuarto. Grupo 4. Adelante. ¿Está el grupo 4 o se ha ido? Está Iris, Ana Bentancor, Cecilia Pugliese, Juan, Elena y Vanessa, no sé si alguien... Vanessa era nuestro portavoz. Sí. Vanessa ¿Vos llegaste a tomar alguna nota, Vanessa? Si no, igual cuento un poquito lo que charlamos. Nosotros, Para que activo el micrófono, porque si no va a ser imposible. Está perfecto. ¿Está? Bien. Nosotros empezamos a ver la conducta de la paciente de acuerdo a los componentes, de acuerdo al plan que había lo último, del componente cognitivo. Lo que más destacamos fue más que nada cierta ambivalencia. Vimos, yo me quedé pensando ahora y cuando los escuchaba, que al principio del grupo 1, como cierta adherencia a los tratamientos, y nosotros ahí vimos como un cierto aspecto de ambivalencia en relación a eso. Sí. Digamos, más ligados en relación a, que encontramos una paciente que al principio da como una cierta comprensión, un cierto control de la enfermedad, pero que después cuando se va desarrollando más las entrevistas empiezan a haber contradicciones. Y ahí lo vemos más vinculado también al componente emocional, cómo le afecta a ella sus aspectos emocionales, algunas alteraciones en su estado de ánimo en relación a cómo viene transitando la enfermedad. Lo que sí concordamos con esto de que hay una escasa conexión de aspectos afectivos con la situación que está vivenciando. Eso referido a los dos componentes del principio. ¿Algo más que quieran agregar los compañeros? Ana, que estabas ahí por empezar. No, eso, sí, reforzar que veíamos como una, no sé si incongruencia, pero como una inconsistencia de correlación entre el componente emocional y el componente cognitivo, ¿no? En el discurso aparece una cosa, pero uno en lo emocional veía como reacciones un poco contradictorias, como resumiendo la idea, parece una paciente, ¿no? O se muestra como una paciente con todo muy claro, muy armadito, pero cuando uno entra a rascar, sobre todo en la parte emocional, se encuentra con mucho mecanismo de evitación, de controlar, ¿no? Mucho control, parece algo también de desafectivización, ¿no?
no aparecen las emociones fuertes, están, como decía María del Carmen, ¿no? Están como tapados algunos afectos, ¿dónde está la rabia, dónde está la tristeza? Eso. Bien, y después un poquito más también en cuanto a los mecanismos de afrontamiento, que veíamos que también había como una cierta ambivalencia, pero que nos quedaba la duda, porque hace 3 años que está diagnosticada esta enfermedad. Entonces, si bien veíamos que requiere de cambios en el estilo de vida, ¿tá? Hay algo de que ella en esa historia debe haber transitado, ¿tá? Que puede ser por los empujes, por los brotes, pero que hay como algún aspecto de actividad frente al afrontamiento de la enfermedad. Perdón, me he despistado un poco respecto al primero, al componente cognitivo. Han comentado este grupo el significado de la enfermedad o la forma de representar. Es que no creo que no le tomo yo nota de ahí. ¿Comento algo? Por ejemplo, en la forma en que se entiende la enfermedad. Por un momento es algo que aparece en la vida de la persona, le vino porque le tenía que venir. Y si bien reconoce que la enfermedad que la madre tiene la misma enfermedad, por otro lado parece que la enfermedad apareció porque sí. Creo que es ese tipo de cosas de consistencia que se refería a Ana. Ajá. Como, y también en cuanto al impacto que la enfermedad va a tener en su vida, ¿no? Lleva por lo menos 2 o 3 empujes, pero que tienen remisión parcial, pero piensa que su vida no fue afectada por la enfermedad. Ese tipo de cómo ella, de cómo representa la representación mental de la enfermedad y el significado que le da la enfermedad. Una enfermedad que sabe que es crónica, que aparece un día en su vida, que la va a tener de por vida, pero que después eso no tiene un correlato en cómo se siente uno con eso, en qué cambios va a tener que hacer en su vida, en cómo va a afrontar, cómo se ve ella en el futuro, en su proyecto personal, laboral, de pareja, de familia. Muy bien. Bueno, ahora, si les parece, podríamos comentar o poner en común. Yo he ido tomando notas aquí, supongo que también alguien la habrá ido tomando, y parece que, bueno, en general hay una bastante correspondencia, ¿no? Es decir, no ha habido gran disparidad, ¿no? de criterios en cuanto a la hora de representar, es decir, de catalogar, mejor dicho, a esta paciente en función de estos componentes, ¿no? Es decir, parece que ha habido bastante acuerdo en el componente cognitivo, en el componente emocional, el componente conductual, el componente social, en cuanto a los grupos y bueno, pues el aporte de cada uno de los que estamos aquí esta tarde, ¿no? Hay una cosa que parece que sí hay unanimidad total, porque es el componente social, el apoyo social, la calidad del apoyo percibido y los tipos de apoyo, ¿no? O sea, realmente ahí yo he puesto una incógnita, creo que en todos, ¿no? Todos los grupos estamos diciendo qué pasa aquí con este apoyo, ¿no? Y es que realmente, no sé si repasando yo haría una cosa ahora, si les parece, sería que cada uno de nosotros tuviéramos delante la historia, porque es sobre lo que vamos a profundizar y ver si hay algún elemento que añadir a todo lo dicho, ¿no? Entonces yo empezaría justo por lo último, ¿no? Por el componente social, que es lo que parece que ha creado más laguna. Vamos, yo leyendo la historia creo que lo que pasa es que no hay ninguna información, por lo cual tampoco podemos llegar, ¿no? a ninguna conclusión. ¿Estoy en lo cierto o no? Y ahora podemos intervenir todos, ¿eh? Porque la idea es que intervengamos pues como quieran, ¿eh? ¿Qué les parece? Podemos extraer de la historia clínica, de todo lo que hemos aportado, si la paciente tiene un buen apoyo social o no, habría que incidir en eso.
Pues, bueno, no sé, mi opinión es que no tenemos datos, ¿no? Entonces, nos ha fallado aquí la historia clínica, nos ha fallado el preguntar sobre el apoyo social y a lo mejor, bueno, pues nos ha fallado el apoyarnos también en otras cuestiones, ¿no? O en otros elementos o en otros instrumentos. Para descargo mío, y mejor dicho, para no descargo, para echarme yo la responsabilidad completamente, se me olvidó incluir un cuestionario de apoyo social, con lo cual se le pasaba a la paciente ese cuestionario de apoyo social y en este caso no comentábamos las preguntas o no hacíamos preguntas directas sobre si, oye, ¿te sientes bien? ¿Estás informada? ¿Tienes un buen apoyo en tu familia? ¿La familia te comprende? No, sino que, bueno, pues le pasábamos un cuestionario y el cuestionario, pues, alguien puede contarlo, puedes contar con alguien cuando necesitas hablar, alguien te muestra amor y afecto, alguien te informa ante una situación, alguien con el cual puedas tener una relación más estrecha, alguien con quien confiar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay un cuestionario de MOS y entonces a mí se me olvidó incluirlo en los documentos que le mandé, con lo cual, claro, pues no hay forma de saber, si no está el cuestionario, no hay forma de saber eso. Ahora yo les doy una información y entonces sobre esa información, pues a lo mejor nos enteramos de qué apoyo tiene. Mire, yo le paso el cuestionario MOS para investigar el apoyo social. La puntuación global del cuestionario de MOS es de 71, es una medida que se hace contando el número de ítems respondidos en cuanto a la conveniencia o no del ítem. Si alguien me la ayude, pues a veces sí, no, regular, lo que sea. Bueno, entonces la puntuación global es de 71, que es la puntuación media que se obtiene, y luego pues hay unas puntuaciones que tienen que ver con el apoyo emocional, el instrumental, la interacción social positiva, incluso el apoyo afectivo. Pero bueno, considerando la global de 71, esta paciente responde al cuestionario de MOS con una puntuación de 65. Según eso, tiene un buen apoyo social. Bueno, esto es una forma de intentar cuantificar, como digo, esa cuestión, ¿no? Son 20 preguntas que tiene la esta, y entonces pues son preguntas en relación a eso, ¿no? Bueno, por otro lado, yo no sé si ella en la entrevista, no creo recordar que tenga ninguna acción, o sea, ningún comentario directo sobre esta cuestión, pero bueno, en principio podemos considerar que esto es así. Disculpas, pero el apoyo social ha quedado reflejado de esa forma. Ahora yo lanzaría una pregunta a los grupos y en general a todos. De estos 4 componentes, ¿cuál piensan que sería el componente principal a la hora de intervenir? Es decir, si tuviéramos que hacer una intervención, primero tendríamos que basarnos en un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de la conducta de enfermedad. Y basado en ese diagnóstico haríamos o no una o varias intervenciones, dependiendo de lo que consideremos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, para ir avanzando. De estos 4 componentes, ¿cuál sería el más emergente, el que nos podría preocupar más, el que podríamos decir que sería susceptible de ser trabajado? ¿Cuál les parece? O bueno, si es que hay uno o ninguno. A mí me parece que es el componente emocional que de alguna manera está más, menos expresado, de alguna manera oculto por ella misma, se ha manifestado por parte de los grupos como esa poca afectividad, esa poca expresión de las emociones, ¿verdad? Yo pienso que es el componente emocional el que hay que abordar primero. Ese componente emocional. Y en ese sentido, porque hemos intentado, dentro de las emociones básicas, yo creo que el primer grupo ha dicho miedo o ansiedad, ha salido el tema ahí de la ansiedad, de esas emociones básicas, ¿no? que veíamos que podrían surgir. Parece que, no sé si les parece que la ansiedad es el elemento que más está pesando ahí, ¿no? La repercusión emocional ansiosa en esta paciente, ¿no? Que es lo que gravita. Y en ese sentido,
yo haría una pregunta. ¿Creen que sería interesante establecer una posible inferencia en cuanto a que esa emoción, esa ansiedad, ese componente emocional que parece que está en primer plano, sería susceptible de ser catalogado como patológico, o que apuntara, o que podría ser necesario aclarar esa cuestión que a lo mejor está pivotando en la conducta de enfermedad de esta paciente? ¿Qué les parece? Una pregunta, Joaquín. Vos estás planteando esto de la ansiedad, tal vez si lo identificamos más como rasgo o como un estado. Un estado, como un rasgo, efectivamente. Bueno, quiero decir, puede ser, podría ser intentar identificar si es algo que es de la propia paciente o realmente ella es, por la situación de enfermedad, es algo que está latiendo ahí, ¿no? Es decir, la percepción emocional, cuando ella se le pregunta, dice, ¿cómo le hace sentir su enfermedad? Y dice, disgustada, preocupada, ansiosa a veces y deprimida a veces. Es muy escueta la contestación que ella hace. Y de hecho hay una cosa que además ha dicho Juan, que es el que ella yo creo que rehuye, ¿no? A lo largo de la entrevista, si atendemos a cómo se le está preguntando y diciendo y tal, ella en el fondo rehuye este tema, ¿no? Aunque es verdad que luego cuando habla del tratamiento y ella dice que sí, que se encuentra realmente afectada, ¿no? Es decir, perdón, a ver si lo encuentro. Estaba aquí apuntando con las mismas palabras para que no haya... si no me lo invento yo, es decir, en la anamnesis de la entrevista psicosocial breve, que son 11 preguntas, es curioso porque dice, ¿qué tal descansa por la noche? Regular. ¿Cómo se encuentra el estado del ánimo? A veces bien, a veces mal, es decir, mal. Eso lo digo yo como psiquiatra, ¿no? ¿Tiene muchas preocupaciones o cosas que le dé vuelta a la cabeza? Sí, muchas. ¿Problema, acontecimiento grave en casa? No, ninguno. ¿Se considera una persona nerviosa? Muy nerviosa. ¿Alguna vez ha tenido medicinas para la depresión? No. ¿Está usted sometido a un estrés importante? ¿Lo tolera bien? No. Es decir, no responde, que eso lo hemos comentado en los grupos, no responde al estrés, pero dice que no lo tolera bien, o sea que en el fondo está diciendo que sí, ¿no? Que tiene un estrés importante. ¿Le da mucha vuelta a las cosas hasta el punto de enojarse con usted misma? Sí. ¿Debido a su enfermedad ha modificado alguna actividad laboral en casa, relaciones de pareja? No. ¿Tiene problemas en casa o en el trabajo? No. ¿Le ha ocurrido algo que haya cambiado su vida? Sí. Que me saquen la noche de la mañana una enfermedad para toda la vida. Es decir, si tenemos en cuenta estas 11 preguntas, yo lo que le haría es, ¿qué le harían? ¿Piensan que sería susceptible de ayuda emocional, de llegar a un diagnóstico más claro? ¿Piensan que puede haber un estado emocional alterado, no digamos patológico, pero sí alterado de la suficiente enjundia como para ser abordada, para que pueda ser el abordaje bajo esa óptica? ¿Qué les parece? ¿O no? ¿O es algo que dice, bueno, pues mire, la percepción emocional está disgustada, preocupada, ansiosa, a veces deprimida, bueno, y luego la escala esta, que los 11 ítems estos que hemos comentado, bueno, pues tampoco hay que preocuparse. Esa es la cuestión, ¿no? Si eso vamos más allá o consideramos que está así porque, bueno, como está enferma, pues es normal. A nosotros no nos quedaba claro en el grupo cuál era la demanda de ella. ¿Por qué ahora ella recurre a salud mental? ¿Por qué ahora consulta a un psicólogo o psiquiatra? No. Entonces, hay un grado de malestar. Sí. No, ahí creo que a lo mejor no lo he especificado yo bien, pero ella es una paciente que acude a... Esto está hecho en atención primaria de salud, no está en especializada. Que quizás a mí se me olvidó apuntarlo desde el inicio. Es decir, esto es una
un análisis de la conducta de enfermedad de una paciente de esclerosis múltiple que ha acudido al hospital, ha acudido a neurología y que, bueno, pues en el ámbito de su médico de cabecera o médico de atención primaria, pues le hace esta entrevista. Así que las recomendaciones serían que le haría el médico de atención primaria con esta entrevista. Ahí va. La idea es decir, bueno, cualquier médico o cualquier centro de salud, que hay médico, que hay psicólogo, o incluso si esto tendría que ser considerado como un caso de salud mental o no, esa es la idea. O sea, la idea es el análisis. Yo estoy planteando la conducta de enfermedad del paciente como, en este caso, una paciente que tiene la esclerosis múltiple y a lo mejor no hace falta llevarla a nivel especializado. O hay que intervenir simplemente en alguna de estas. Esa es un poco la idea. Ya sé que es difícil porque, claro, no estamos delante de la paciente. No, queda mucho más claro ahora. No, queda mucho más claro ahora, sí. La información que tenemos. Quizás bueno, no, es que, claro, en un momento no decíamos que era entrevista psicosocial, claro. Efectivamente, está con un cuadro neurológico, pero no estaba en salud mental. Ese quizás ha sido mi fallo y los he despistado. Lo siento mucho, de verdad. No, todo bien. Nos sirvió como para hacernos preguntas. Todo bien. La idea es esa. Entonces, bueno, estamos explorando lo que es un paciente general, que desde nuestro punto de vista de la conducta de enfermedad nosotros nos interesa. Esto no se hace. Es decir, en los médicos de atención primaria no hacen este tipo de exploraciones por regla general. Si tienen 7 o 8 minutos para ver un paciente, pues ya me contarás. Esa es la cuestión. Aquí estamos un poco la... Sí. la pregunta esta en relación a la ansiedad o los momentos que ella dice que está un poco ansiosa o los momentos que ella dice que tiene un poco de tristeza o que está con depresión, que no tenemos claro, porque lo que habría que hacer es una buena semiología de ansiedad y una buena semiología de depresión para poder responder la repercusión del componente emocional. Igual yo desde lo personal creo que comenzaría por el componente conductual, porque a mí me quedan ciertos, digamos que están unidos, o sea, uno separa como en forma operativa, pero en realidad tienen toda relación uno con el otro, porque quizás interviniendo en la parte conductual, que en realidad estaban hablando que se relativiza el tema de la adhesión al tratamiento, que eso quizás repercute capaz que también en la cuestión del ánimo o la cuestión de la parte ansiosa. Entonces, en realidad estaría como todo interrelacionado. Pero yo, a la primera pregunta que usted hacía, Nieto Munera, empezaría por la parte conductual. Y si la parte emocional también es una parte para intervenir, haría una buena semiología de ansiedad y depresión. Le dejo la palabra a Ana Hernández, que está acá esperándome. Sí, yo agregar a lo que estaban también preguntando, por lo que entendí del doctor Munuera, es si lo derivaríamos a tratamiento en salud mental o lo seguiríamos tratando ahí, ¿no? Algo así. Yo creo que sí, que hay que derivarla. A mí me llama la atención que la sintomatología que presenta parece de una persona que la hubieran diagnosticado hace menos tiempo, ¿no? De alguna manera ella mantiene a su enfermedad no integrada a su vida, o sea, no estaría como en una etapa de aceptación de su enfermedad a pesar del tiempo que ha pasado. Casi cuando hablábamos de esto de la ansiedad pensé como casi en un estrés agudo, como si se lo hubieran dicho hace poco tiempo en realidad, ¿no? Como si estuviera más en esta etapa que en una paciente que hace 3 años que ya tiene la enfermedad. Eso me llama la atención, entonces sí, claramente creo que se beneficiaría de un tratamiento en salud mental en este proceso de adaptación, ¿no? Y de ver si requiere algún otro tipo de tratamiento específico para la sintomatología que presenta, ¿no? Estamos de acuerdo totalmente. Entonces, yo por eso le he comentado, ¿no? Ante el protocolo de 11 preguntas, yo le pasaría a esta chica, le pasaría o le haría una semiología, como bien dice, más a fondo, y le pasaría algún cuestionario para objetivar que realmente a mí me da la impresión de lo que tiene es un problema de ansiedad, ¿no? Ansiedad incontrolada, ansiedad interiorizada, ansiedad mantenida
en el paso del tiempo, pero con síntomas claros, ¿no? Que no duerme o que tiene una serie de cuestiones que están ahí pendientes. Y si eso lo unimos a la cuestión que está ahí, quizás que subyace mucho más profundamente, ¿no? Que es el tema de la atribución de la enfermedad, de la genética, el tema de la madre como enfermedad, y luego el mecanismo, ¿no? Los mecanismos que ella está utilizando ahí de afrontamiento y de defensa, que repercute mucho ahí el mecanismo. Hay un mecanismo de defensa que es clave en los estados emocionales, que a mí me parece que bueno, aparte de que ella es evitativa efectivamente y racionaliza, que ha salido por ahí, ¿no? También en la actitud pasiva, es decir, hay una serie de elementos ahí que además estamos de acuerdo porque todos los grupos lo han señalado. A mí me parece que hay el componente emocional, yo decía que era, y para mí estoy de acuerdo también con una de las compañeras que lo ha dicho, el más importante por cuanto el estilo o el mecanismo de defensa que está ahí actuando es la supresión, ¿no? Es decir, las emociones que está surgiendo ahí las está suprimiendo, no las niega tampoco, pero no, en parte las racionaliza, pero las está suprimiendo, ¿no? Y eso es típico de los estados emocionales en los cuales no ha terminado de asumir, ¿no? Y bueno, yo creo que eso unido a la posible, en fin, el posible conflicto subyacente que ella tenga con el tema de, bueno, ahí está el tema de la culpabilidad, el tema que si la madre, en fin, por qué ha tenido ella la mala suerte que le atribuye al azar, pero realmente creo que se lo está atribuyendo a la madre, ¿no? No sabemos la relación que ella, aunque dice que tiene las relaciones son muy buenas y tal, ¿no? Pero bueno, es decir, yo creo que ahí hay un componente de tipo de identificación o no identificación con la imagen de la madre, la imagen materna, y luego el estilo en que ella, cómo ella se está viviendo eso, que es un mecanismo de supresión que le lleva a... Claro, eso está todo engarzado, porque los hábitos de salud, hay una dicotomía ahí, una disyuntiva, ¿no? Sigo el tratamiento, pero luego no hago ejercicio, cuando es básico. O la relación que tengo es muy buena y tal, pero no hay una cuestión de relación más profunda, ¿no? Porque ella en el fondo lo que se relaciona es con los fisioterapeutas y ya está, ¿no? No sé, esa sería un poco lo que yo también creo que podría... Pero vamos, esto sería para seguir comentándolo, ¿no? Y ver si hay algún otro elemento donde podamos profundizar en esto. No sé qué les parece. A ver, una compañera ha dicho que sí, que evidentemente sería para derivar a salud mental y ver estos temas, ¿no? ¿Les parece que sería una buena opción o no? Porque sería ya Ana Bentancor, creo que estabas por decir algo, Ana. Sí, había levantado la mano hoy. Nada, coincido sí también con lo que planteaba Ana Laura, y creo que hay una cuestión acá de la ansiedad como rasgo, ¿no? Previo en esta mujer, pero que bueno, que está exacerbado también ahora producto de este proceso de adaptación a la enfermedad que no termina como de asentarse, ¿no? Que quedó ahí como trancado en alguna de estas fases, ¿no? Porque no aparece claramente la etapa de aceptación, donde uno podría ver comportamientos más acordes a una buena adhesión al tratamiento, etc. Tampoco aparece el enojo o la rabia, ¿no? Contra la situación, y sí, creo que se beneficiaría de un abordaje, y nosotros lo hablábamos hoy un poco también en el trabajo en su grupo, que bueno, que era una de las cosas a trabajar en el polo de lo emocional con esta paciente, trabajar con esta ambivalencia que aparece, ¿no? Esa actitud como ambivalente, sí estoy enferma, pero no me comporto como tal, uno lo podría traducir en esos términos, lo cual es todo un desafío, porque estos pacientes a veces, yo pensaba, ¿no? en la práctica clínica nuestra, ¿no? En psicología médica, cuando nos llegan estos pedidos de consulta, vienen con el planteo a veces del médico tratante o del equipo, con signo de interrogación si la paciente está negando, si entiende si comprende la dimensión de su enfermedad, porque claro, lo que el médico observa es que el paciente por ahí se está comportando de una manera rara que no es la esperable, o no es lo que se esperaría en ese momento. Entonces, bueno, uno se puede encontrar con estas cosas, y hasta dónde desarmar eso que está tan armadito, ¿no? ¿Qué puede pasar si uno
va demasiado rápido a trabajar la ambivalencia o a trabajar la supresión de las emociones, que claramente, bueno, en un abordaje de salud mental, habría el marco de contención para poder sostener posibles desacomodos, crisis o desbordes que pudieran ocurrir, ¿no? Y otro polo importante a trabajar con esta paciente, que capaz que va de la mano de lo emocional, trabajando lo emocional, lo otro se puede empezar a acomodar, es la adhesión al tratamiento y el cambio de estilo de vida, que no es para nada saludable con la enfermedad que esta paciente tiene. Eso. Ajá. Muy bien, me parece muy bien el aporte de Ana. Fantástico, sí señor. A ver, Juan D'Abueto, ¿qué dice usted? No se oye, Juan. Me parece que la paciente sí se beneficiaría con una intervención psicológica. Ahora, pensándolo, en el médico de familia, ¿con qué se encuentra? Con una paciente que por un lado le dice que hay cosas de su vida que están muy bien, por otro lado, él se da cuenta y al mismo tiempo refiere que hay cosas que no están bien. Por ejemplo, está ansiosa, en fin, tiene síntomas de malestar psicológico. Entonces, y además ella dice en algún momento que ella valoraría tener un lugar para conversar o algo por el estilo. Me parece que en algún momento plantea eso, ¿no? Sí. Entonces, a veces, entonces creo que sería atinado que el médico de atención primaria explore más a ver tanta motivación tiene ella como para empezar como para hacer una consulta con salud mental y empezar un seguimiento. Capaz que la respuesta, cuando el médico le plantee que en realidad piensa que se beneficiaría de una consulta con psicólogo o con psiquiatra, de repente la paciente le dice, no, porque yo estoy bien. Y ahí va a tener que trabajar, bueno, qué tan bien se siente y qué tan mal se siente. Y cómo de repente ella hay aspectos que en los cuales podría mejorar. O sea, habría que ver cuánta noción tiene ella de que está pasando por un malestar psicológico y qué se podría hacer para mejorar ese malestar. Da la impresión de que ella aceptaría la propuesta, porque en realidad se ha comportado siempre como una buena paciente. Entonces es muy probable que si su neurólogo o el médico de atención primaria le recomienda que consulte a salud mental, ella lo haga. Y ahí habrá que ver qué motivación tiene ella para aceptar las recomendaciones de un psicólogo o de un psiquiatra, ¿no? Pero creo que sí que se beneficiaría, porque nosotros, desde nuestra visión, identificamos que sí que hay un nivel de malestar psicológico importante, de lo cual ella no tiene clara noción de cuán importante es, me parece, por esta ambivalencia, por esta supresión de lo emocional, de las áreas conflictivas. En fin. Eso, Juan, has dado un punto clave, que es la intervención. A veces no sabe uno si intervenir poco o intervenir mucho, ¿no? Y entonces esto, a mí me plantea, lo que has comentado, me plantea siempre la duda de que, estoy de acuerdo contigo, además, en esta paciente yo sí le aconsejaría, porque creo que además lo han apuntado, se ha apuntado antes, ¿no? Esto lleva ya 3 años, o sea, no es la reacción típica distímica de un cuadro que te dicen, oye, y el impacto y todo eso, sino que ha tenido tiempo de reelaborar, elaborar y más allá, ¿no? Pero a veces no sabemos si, bueno, yo me lo planteo muchas veces, si es aconsejable entrar en este tipo de indicaciones, de empezar a ponerles, o no, quizás también se ha apuntado aquí, que es explorar hasta qué punto ella estaría en esa disposición. Y, hombre, desde la primaria, un buen médico quizás de primaria podría explorar esto y llevar a cabo con más seguridad la derivación, ¿no?, a salud mental, porque a veces en el afán, digo yo, en el afán de hacer las cosas bien, pues a veces también podemos
podemos hacer iatrogenia, no lo sé. Lo digo también, lanzo como una reflexión en torno a esto, ¿no? No es fácil, ¿no? Entiendo yo la dificultad que supone el ayudar y el, bueno, pues enfocar la enfermedad y cómo un paciente se conforma a ella o no se conforma, ¿no? Se revela ante ella, ¿no? Y esa sería. Luego hay otra cosa que sí me gustaría también comentar. Bueno, no sé si vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos bien. Yo no sé, por ejemplo, hay enfermedades allí en Uruguay, no sé cómo está el tema, y esto es ya una pregunta. Por ejemplo, enfermedades donde hay asociaciones, enfermedades de distinto tipo en los cuales hay asociaciones de pacientes o de familiares de pacientes y a través de esas asociaciones generan ayuda, etcétera, etcétera. No sé si, por ejemplo, a lo mejor esta podría ser, lo apunto como una posibilidad, dentro una vez hecho el diagnóstico, lo que sería la orientación a esta paciente, es decir, pues empezar por, oye, pues mira, hay una asociación de pacientes de esclerosis múltiple, a lo mejor allí. Sí. No sé, ¿está Ana García en el auditorio? Tenemos una compañera que justamente... ¿Está María del Carmen también? Está María del Carmen, Ana García se tuvo que retirar, pero Ana García estaba, pero se disculpó, se tuvo que retirar por una situación medio de emergencia que sucedió en la parte de cuidados paliativos, pero sí, es una de las psicólogas que trabaja en la MUR, que es la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple. No, fenomenal, bueno. Entonces ella todo esto se lo sabe mejor que yo. Lástima que no esté, pero bueno. María del Carmen. Sí, Carmen también. Sí, no, un poco afirmar eso que dice Ana, que sí que hay una asociación de pacientes de esclerosis múltiple que yo tengo idea que funciona muy bien. Yo ahora estoy alejada de eso ya hace unos años, pero trabajé bastante en el tema de discapacidad y con pacientes de esclerosis múltiple en el departamento de psicología médica. Y la asociación funcionaba muy bien, creo que debe seguir funcionando bien. No sé en este momento de pandemia cómo están las cosas porque ahora está todo alterado, pero digo, es una asociación que funciona muy bien. Y claro, me parece que en esta paciente es una buena cosa derivarla a ese tipo de asociaciones, ¿no? Porque son de gran ayuda. Además ahí tienen la ventaja de que ven a otros pares, a otras personas de su edad en la misma situación. Yo en el tema de discapacidad, en realidad siempre he visto que es de gran ayuda hacer grupos de pares. Nosotros en el hospital hacíamos talleres con pacientes con distintos tipos de discapacidad, con distintos tipos de enfermedades neurológicas, y en realidad daban muy buenos resultados. Los pacientes quedaban muy conformes con los talleres y veíamos resultados, se generaban vínculos, veían a otros en situaciones mejores, peores, pero bueno, daba como para compartir cuestiones de la enfermedad, y bueno, y ver cómo otros también se rehabilitan, mejoran, en fin. Creo que sí, es una buena cosa, capaz que un paso intermedio, hacer una derivación. Yo también considero que me parece que ahí el profesional de atención primaria tiene que trabajar más un poco la derivación, porque coincido en eso que si no podemos, vestime despacio que estoy apurado, como decía, ¿no? Capaz que por apurarnos hacer la derivación fracasamos. Entonces capaz que había que trabajar un poquito más con el médico de atención primaria, pero capaz que paralelamente se la puede derivar, hacerle la conexión con un grupo con estas organizaciones. Sí, porque además una cosa no excluye la otra, ¿verdad? O sea que... Claro. El tema, ¿no? Yo además la experiencia, fíjate, en el ámbito de la psiquiatría dura, por ejemplo, el tema del alcoholismo, ¿no? A veces yo pienso que, bueno, estamos ahí y tal, y bueno, la cuestión de la intervención psicológica es fundamental y tal, pero curiosamente cuando funciona, a pesar de todo, es cuando los pacientes deciden ir a la asociación. Aquí en Alcohólicos Anónimos, que es realmente lo que les funciona. Es curioso. Lo que pasa es que se nos queda a veces diciendo, pues, estos mecanismos, ¿verdad? ¿Cómo surge esto? Está ahí. Muy bien. ¿Qué milagro pasó acá? Dice uno. Sí, exacto. No, pero a veces yo cada vez voy con más tiento, ¿no?
un poco por aquello de primum non nocere, o sea, lo primero no fastidiarla, lo primero no dañar, porque a veces en el afán de tal, o nos quedamos cortos o a veces también nos pasamos. Que esa es otra. Muy bien, muy interesante la aportación. Gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, y pues nada, hay más cosas. Nos quedan unos minutos para, si queréis o quieren, o vos queréis. ¿Utilizáis el vos? Ya no me acuerdo. ¿Utilizáis el vos, vosotros? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, bastante. Claro que sí. Oye, es que han pasado 25 años a lo tonto, ¿eh? A lo tonto, que se llama. Ay. Pero bueno, es un gusto estar allí, ¿eh? Joaquín, una pregunta en relación a las intervenciones farmacológicas, ¿no? ¿Esta paciente se beneficiaría también de algún abordaje farmacológico? Yo te diría que sí, te diría que sí, una vez que ella tome conciencia de que realmente necesita eso. Porque aquí el peligro, y ya lo voy a decir claro, es que el médico de cabecera dice, estás deprimida, al psiquiatra, y ella dice, pero yo, ¿por qué voy a estar deprimida? Hombre, me has contestado estas preguntas, sí, pero bueno, eso es otra cosa. O sí, mira, realmente necesito ayuda. Y entonces va con la disposición. Y entonces yo a esta persona le aconsejaría, aparte de la cuestión esta última de la asociación y tal, que también se lo diría, pero yo le aconsejaría una acción mixta, una intervención muy concreta, cognitivo-conductual. Además, yo no me metería en, aunque la dinámica está clara para mí, ya me da igual, pero una intervención cognitivo-conductual concreta y un fármaco suave, pero para quitar el trasfondo de la... El núcleo para mí es la ansiedad ahí, y hay una situación ahí de culpa, de en fin. Bueno, está ahí, y por lo menos quitarle la ansiedad de fondo, que es la que le está fastidiando. Y eso con un antidepresivo a dosis muy bajas incluso va muy bien en este tipo de cosas, una vez que el paciente lo acepta. Y luego un enfoque pues para alguien también que tenga, en fin, tacto y mano, porque es una chica muy joven. Y el tema de intervenciones, porque esto si se deja, pues luego se enquista, y entonces ya, aunque venga Freud, no hay mucho arreglo. Y esa sería mi opinión, yo lo haría así. Claro, sí, hasta los fármacos, si no se toman con algo de fe, no funcionan. Claro, no, ya veremos el próximo día. Aquí la fe es lo más importante, y en nuestra profesión es, vamos, la fe, está claro. Hay que volver a las raíces, las raíces filosóficas del ser humano. Está más claro que el agua. Es así. Muy bien. Bueno, pues no sé, ¿a quién le toca hablar ahora? No sé si hay más preguntas. Creo que estuvo muy interesante, que nos quedamos con mucho. El esquema creo que facilita muchísimo, sobre todo para los que estamos en la parte más clínica, para pensar y organizarnos. Me parece que eso está buenísimo. Tenemos, de hecho, la otra historia clínica como para seguir ejercitando después del curso. Bueno, no sé si quizás alguien más quisiera plantear alguna pregunta o tuviera algún comentario. ¿Quieran más? Seguí todo el proceso, así que... Mariana, manda aplausos, ahora estoy viendo, pensé que estabas levantando la mano. Sofía, Sandra, ¿hay alguien que está hablando? ¿Algo? Hay alguien que está hablando, Sofía. Sí. Sandra, ¿era? Sí, buen día para todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? No, solamente para presentarme porque no pude estar desde el comienzo y pedirles disculpas. Y bueno, sí he podido nutrirme de todos los aportes de cada uno, así que agradecida por el espacio. Quería comentarles eso más que nada. Bien, muchas gracias. Carla Francolino también escribe desde el chat, dice, excelente Joaquín, estuve sin micrófono y sin cámara, por eso no pude hablar, muchas gracias por el aporte como siempre. Claudia dice, excelente, gracias.
Creo que todos. Que quieran decir algo, que quiera decir algo. Bien. Yo quisiera, bueno, me sumo a los agradecimientos y creo que implica un gran aporte esta guía de discusión de casos que nos plantea Joaquín. Me parece que es un aporte bien interesante como para sistematizar el estudio de casos, ¿verdad? Una forma que tiene que ver con lo que se hace habitualmente cuando se busca sistematizar un caso, pero que tiene otros elementos novedosos para nosotros que conviene trabajar, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias, Joaquín. Nada, gracias a vosotros por estar ahí y por no haber salido corriendo. y como siempre, muchas iba a decir, entusiasmo a raudales y abrazos virtuales para todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a tener el placer de volverte a escuchar el jueves que viene, en la conferencia sobre los aportes de psicología médica. Que también lo del jueves que viene ya es masoquismo, si estáis. Bueno, intentaré poner algo así. Me había traído un par de vídeos y tal, pero no. Me he refrenado y no los he puesto. He preferido que sea una cosa más... No nos dejes con esa incógnita. El jueves que viene tenés que mostrarlos. Sí. Bueno, algo mostraré. Sí, por favor. Joaquín, desde la Comisión Directiva de la Sociedad de Psicología Médica, agradecerte también nuevamente. Tus aportes han sido muy enriquecedores. Así que, bueno, nos vemos en los próximos días. Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias y repito, abrazos virtuales para todos. Chao. 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 Hasta luego. Chao.